Este video está patrocinado por Enzip. Recargas Cubacel a familiares y amigos en Cuba, cubanamente. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Este video va a estar muy interesante porque vamos a hablar sobre cómo viajar a Cuba desde los Estados Unidos. Sobre todo si eres americano, si eres ciudadano americano y tienes miedo de que el gobierno tome alguna represalia contigo o cuáles restricciones hay, se puede o no se puede. Sin duda, si estás pensando viajar a Cuba desde los Estados Unidos y eres ciudadano americano, este es tu video. Recarga el saldo del teléfono y el internet a tus familiares y amigos en Cuba con la compañía Enzip. El mejor precio del mercado. El link te lo dejo en la descripción. Así que no te vayas de ahí y quédate hasta el final. ¡Bienvenido a Cuba! Todo esto de los viajes a Cuba desde los Estados Unidos empieza cuando Barack Obama, el anterior presidente, viene a Cuba y comienzan las relaciones diplomáticas entre ambos países. Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz. Algo que quiero dejar claro es que el turismo americano no existe por la política de entre los dos países, el embargo, y esto es lo que hace la confusión entre, wow, si no existe el turismo, ¿cómo puedo ir? Pero cuando la administración Obama empieza las relaciones diplomáticas con Cuba, se crean por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 12 reglas generales para que ciudadanos americanos puedan viajar a la isla por motivos específicos y se crea una cierta lista sobre motivos generales para viajar a Cuba, ya sea por visitar familiares, por motivos de negocio, por motivos deportivos, por motivos religiosos, por la categoría People to People, que vamos a hablar de ella, por la categoría Support Cuban People, que no es lo mismo. Cuando la administración Trump llega al poder, por supuesto que todo esto cambia, producto de que ya no es la misma filosofía ni los mismos intereses políticos, económicos y sociales con respecto a Cuba. Cada cierto tiempo Trump empieza a cerrar todo ese abanico de posibilidades que Obama pudo abrir en un momento determinado. Lo primero que hizo Trump fue, se cierra la embajada americana por esto de los ataques cibersónicos. Imagínate que Estados Unidos estaba registrado como el segundo país que enviaba turismo a Cuba y el primero siempre ha sido Canadá. Entonces, hasta ese momento muchos americanos viniendo a Cuba por la categoría People to People. Trump decide cerrar esta categoría. Cada vez que la administración Trump hace algo para cerrar todo este abanico de posibilidades, todo esto hace frenar al pueblo americano. Dice, no, espérate, ya es imposible ir a Cuba. Pero hasta el momento, hoy 2020, todavía es muy fácil y muy legal venir a Cuba desde los Estados Unidos. Luego también se eliminan los cruceros. Era muy bueno para la economía cubana y la administración Trump, como parte de su política es asfixiar la economía cubana, pues para que haya un cambio en Cuba, también eliminan los cruceros y al eliminar los cruceros es como una nueva barrera, no solamente la categoría People to People, sino ya los cruceros a partir del 5 de junio del 2019. Esto hace frenar también a los americanos. Dice, wow, ya no hay más cruceros, ya no se puede ir a Cuba. Pero todavía las aerolíneas siguen volando como American Airlines, Southwest, Delta, United, me falta una, JetBlue, siguen volando a Cuba. Todavía siguen trabajando plataformas como Airbnb para reservar un alojamiento en casas particulares. La última restricción que la administración Trump decide para aún más cerrar toda esta política y este abanico de oportunidades que la administración Obama había abierto, los vuelos a Cuba excepto La Habana. Es decir, todavía las aerolíneas vuelan a Cuba. Esto hace que el turismo americano diga, wow, no people to people, no cruceros,
no vuelos, ya no se puede ir a Cuba. Pero La Habana sigue siendo un destino para personas que quieran venir a Cuba. Todo esto que te estoy diciendo es para darte a entender que cada día más la administración Trump está cerrando para que los americanos no puedan venir a Cuba. Pero todavía existe la categoría Support Cuban People y es parte, y no es la categoría People to People. Muchas personas la confunden. Y no solamente existe la categoría Support Cuban People, existen 11 categorías más. Recuerda que el turismo americano por ley, por el embargo, no está permitido y se crearon estas categorías para que pudiera haber un acceso más fácil a la isla y las grandes compañías como aerolíneas o la plataforma Airbnb pudieran funcionar en Cuba. Es muy fácil, solamente tienes que entrar a cualquiera de estas aerolíneas que te he mencionado, comprar un boleto a Cuba, llegar al aeropuerto, llenar un formulario de la categoría que más afín tú veas para tu viaje a Cuba, comprar una visa antes de hacer el check-in, compras una visa para venir a Cuba, vale entre de 50 a 100 dólares. Es muy fácil el proceso. Yo tengo amigos americanos que vienen cada 3 meses a Cuba. Nunca le dicen nada. Es decir que todavía existe la categoría Support Cuban People. Y si cerraran la categoría Support Cuban People, habrían 10 más categorías para viajar a Cuba desde los Estados Unidos. En la descripción te dejo el link de algunos artículos con información más detallada al respecto, algunos sacados hasta del New York Times. Pues sí, señores, es muy fácil viajar a Cuba desde los Estados Unidos. Yo recuerdo que tuve una cliente que tomó uno de mis tours y ella había puesto la categoría de negocios. Cuando vino a Cuba me dijo, tú y yo vamos a hacer negocios, pero era como que tú y yo vamos a hacer negocios sabiendo de que ella me estaba diciendo eso solamente porque había puesto la categoría de hacer negocios, pero al final uno sabía que no íbamos a hacer ningún negocio y me decía, recuerda que tú y yo vamos a hacer negocios, porque ella había puesto en la categoría de que iba a venir a Cuba a ver alguna especie de negocio. Todo esto de la categoría es como, recuerda, es una alternativa que creó o que abrió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que sea más flexible viajar a Cuba. Una vez que tú reservas un vuelo a Cuba y luego tienes que hospedarte en casas de familias como Airbnb o apartamentos privados en la plataforma Airbnb, también te hacen llenar este formulario. También cuando llegues a Cuba tienes que comer en restaurantes privados, en negocios privados, porque recuerda que vas a venir a apoyar la economía cubana, vas a venir a apoyar la economía del pueblo cubano, Support Cuban People, apoyar al pueblo cubano. Me encanta porque parte del discurso político de la administración Trump es que ellos están en contra del gobierno, no del pueblo, y creo que quitar esta categoría va en contra de su discurso. Support Cuban People es acerca de esto, es acerca de que yo como ciudadano cubano no soy político, solamente soy pueblo. Y yo creo que el turismo es uno de los caminos para olvidar las heridas del pasado. Déjame decirte que el turismo, sobre todo entre Estados Unidos y Cuba, es el único camino para hacer un puente para curar las heridas del pasado. Somos dos países que estamos muy cerca, con muchas similitudes, pero la política hace que toda esta amistad entre los pueblos se ve afectada. Estaba viendo algunas estadísticas sobre satisfacción del turismo americano. Está en un 94% estadísticas de satisfacción. El 94% de los americanos que vienen a Cuba les gusta el destino Cuba, les gusta andar con la gente, les gusta vivir entre pueblos. Y creo que no me recuerdo cuál fue el porciento que otro gran porciento también repite su vuelo. No solamente viene, sino que también repite su vuelo a Cuba. Y qué lindo es que los pueblos olvidemos las políticas y conversemos y hagamos relaciones. Hay muchas relaciones amorosas, de amistad, de negocio. Y yo creo que esto del turismo entre los pueblos es lo que va a hacer olvidar las heridas del pasado. Tengo esa fe. Hay muchas personas que están en contra de esta política, en contra totalmente de esta política, expresando de que el turismo a Cuba es como seguir alimentando la economía al gobierno de Cuba. Y déjame decirte que cuando tú haces una campaña para que no vengan turismo a Cuba, estás siendo tan dictador como cualquier persona. Estás diciéndole, prefiero de que no vaya turismo a Cuba para que el gobierno cubano no tenga dinero.
pero que también se muera el pueblo de hambre. Una casa de renta que hace todo para que sus clientes se sientan bien en su casa y ser buenos anfitriones, o la persona que le hace el desayuno, o la persona que limpia, no tiene culpa de nada. Un negocio privado o un emprendedor que tiene sus empleados, que depende, muchas familias dependen de él, no tiene culpa de nada. Una persona, un chofer con un taxi te enseña La Habana en un carro convertible, esto de los clásicos del 50, tampoco tiene culpa de nada. Un guía de turismo como yo no tiene culpa de nada. Entonces, cuando tú haces una campaña de no quiero que nadie vaya a Cuba, o no quiero que el turismo vaya a Cuba porque estaría alimentando al gobierno, a la economía del gobierno cubano, creo que está totalmente fuera de lo humano, creo que está totalmente fuera de lo racional. El pueblo es el único que se perjudica con todas esas campañas para que la economía cubana no se desarrolle. Espero te haya gustado este video. Haciendo todas estas cosas no vas a tener ningún problema. Suscríbete a mi canal, dale un like a este video y recuerda decirle a algún amigo que esté pensando viajar a Cuba que hasta el momento es fácil, es legal poder venir a Cuba desde los Estados Unidos. Si estás pensando viajar a Cuba, me encantaría conocerte, me encantaría estrechar tu mano, irnos de fiesta y conocer mi ciudad junto a un amigo en La Habana. Un beso, chao, se les quiere siempre, un amigo en La Habana,